En 1961, el heredero de una de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos se fue a una de las regiones más remotas del mundo y simplemente desapareció. Esta es la historia todavía sin resolver de qué le pasó a Michael Rockefeller. La historia oficial nos cuenta que fue un accidente, que el mar se lo tragó. Pero, durante décadas, los rumores han contado una historia mucho más oscura, mucho más terrible. Vamos a desentrañar este misterio y a ver qué pudo haber pasado realmente. Para entender esta historia, primero tenemos que saber quién era Michael Rockefeller. Y créanme, no era el típico heredero que uno se imagina destinado a los negocios o a la política. No, su camino era muy diferente. Claro, el apellido era impresionante. O sea, era el hijo de Nelson Rockefeller y bisnieto del mismísimo John D. Rockefeller. Pero sus intereses personales estaban a un mundo de distancia de las finanzas. Se graduó con honores de Harvard, pero su verdadera pasión era la aventura, era estudiar culturas lejanas. Era en esencia un espíritu libre buscando lo desconocido. Y fue esa pasión la que lo llevó a su expedición final. El objetivo, recolectar piezas de arte únicas para el Museo de Arte Primitivo de su padre en Nueva York, era un proyecto que los unía mucho. Michael sentía un respeto y una fascinación enormes por el pueblo Asmat. Para él no eran salvajes, para nada. Veía una cultura vibrante, inteligente, creadores de un arte de una belleza increíble. Él quería que el mundo viera lo que él veía. Y ahora vamos al momento clave, al día en que todo cambió para siempre. Lo que empezó como una expedición más por la costa, muy pronto se convirtió en una verdadera lucha por sobrevivir. El plan se vino abajo por completo cuando su bote volcó. Imaginen la escena. Pasan toda la noche en el mar, aferrados a los restos de la embarcación, a la deriva, y ahí Michael toma una decisión desesperada. Una decisión que lo cambiaría todo. Nadar hasta la costa para buscar ayuda. Creo que puedo lograrlo. Esas fueron sus últimas palabras conocidas, dichas a su compañero, René Wossing. Una frase llena de esperanza que, con el tiempo, se convertiría en algo terriblemente trágico. Michael se metió al agua y desapareció para siempre. Después de una búsqueda gigantesca que no encontró absolutamente nada, la versión oficial fue muy simple: se ahogó. Pero claro, cuando no hay un cuerpo, la imaginación vuela. Por 50 años se dijo de todo, que se lo comieron los cocodrilos, que se unió a una tribu, y la idea más macabra de todas, que había sido víctima de canibalismo. Y bueno, el caso podría haber quedado así, como una leyenda, pero en 2012, un periodista llamado Carl Hoffman pensó: un momento, aquí nadie ha investigado a fondo. Y empezó a escarbar, y lo que descubrió fue una historia completamente diferente. Ok, antes de seguir, es importantísimo entender esto. Para los Asmat, el canibalismo no era por hambre, era un acto ritual, una forma de restaurar un equilibrio espiritual, de absorber el poder del enemigo. Es un concepto clave para poder entender lo que quizás pasó después. Y esta es la terrible conclusión a la que llegó Hoffman. Michael no se ahogó. De hecho, logró la hazaña increíble de llegar nadando a la orilla, exhausto, solo para encontrarse con un destino mucho peor a manos de los guerreros de la aldea de Otsianet. Pero a ver, aquí algo no cuadra. Los Asmat conocían a Michael. Él les había comprado arte, los trataba bien. Entonces, ¿por qué lo matarían? Bueno, la respuesta no tiene que ver con Michael, sino con algo que había pasado años antes. Resulta que 3 años antes, una patrulla colonial holandesa había matado a 5 líderes de esa misma aldea. Para los Asmat, esto creó una especie de deuda de sangre. Sus espíritus, decían, exigían venganza. Y para restaurar el equilibrio, la venganza debía ser contra un hombre blanco. Michael, sin tener la menor idea, nadó directamente hacia esa cuenta pendiente. Esta cita de Carl Hoffman lo explica perfecto. Los hombres blancos siempre llegaban con poder, barcos, armas, pero Michael llegó a la orilla solo, casi sin ropa y agotado. En ese momento era vulnerable,
y para los guerreros de Otzkanep fue la oportunidad perfecta para recuperar su poder y saldar esa deuda espiritual. La investigación de Hoffman parece explicarlo todo. Es una teoría coherente, con testimonios. Parece que por fin tenemos la respuesta. Pues, no tan rápido. Oficialmente, la historia sigue siendo la misma. Y lo más impactante es que, al parecer, esta historia se supo desde el principio. Un sacerdote de la zona informó del asesinato a las autoridades holandesas en su momento, pero el gobierno, por miedo a un escándalo, decidió ocultar el informe. Lo enterraron en sus archivos por medio siglo, hasta que Hoffman lo sacó a la luz. Por su parte, la familia Rockefeller ha mantenido un silencio absoluto. A pesar de todo lo que descubrió Hoffman, han elegido no hacer ningún comentario, permitiendo que el misterio, al menos de cara al público, siga abierto. Al final nos quedamos con esta pregunta, ¿no? Con una teoría muy sólida, pero sin ninguna confirmación oficial. La desaparición de Michael Rockefeller sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes y oscuros del siglo XX. Un punto exacto en el mapa donde la aventura, la cultura y la venganza chocaron de la forma más trágica posible.